y dice así: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Este es Ananías hablando con el Señor Jesús después de una visión sobre Pablo. Lo voy a volver a leer, dice: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor Jesús le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Quiero leer otra vez el versículo 15 y el 16. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. El Señor Jesús refiriéndose a Pablo: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Acompáñenme en oración, por favor, que sea el Señor Jesús guiando esta predicación, que no sea yo, que no sean mis labios, sino que sea el Señor Jesús. Acompáñenme en oración, por favor. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu presencia en este lugar, Padre. Oh, Señor Jesús, te damos gracias porque sabemos que estás en este lugar, Señor, y porque tienes un mensaje para todos nosotros, Señor Jesús. Que sea tu Santo Espíritu guiando mi mente, en mi boca, Señor, y que los espíritus de mis hermanos y el mío se comuniquen, Señor, y que tu palabra sea mandada, Señor Jesús, que tu mensaje sea entregado en este lugar, en tu grandioso nombre, Señor Jesús. Den un fuerte aplauso al Señor Jesús. Se puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Yo quiero predicar bajo la ayuda del Espíritu Santo en el título: no pierdas tu oportunidad al llamado o a la salvación. No pierdas tu oportunidad al llamado o a la salvación. Voy a leer una vez más este versículo principal. No tiene que buscarlo en su Biblia, solamente sígalo conmigo. Dice así: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Aquí está Ananías contestándole la visión que le había dado el Espíritu Santo, el Señor Jesús, conforme al apóstol Pablo. Ananías le está diciendo al Señor Jesús: pero ¿cómo me vas a mandar a mí a que le lleve este mensaje a Pablo, siendo que Pablo es un perseguidor de la iglesia? Ananías aún no sabía lo que había pasado con el apóstol Pablo. Entonces el Señor Jesús le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, o sea, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Le era necesario padecer por su nombre. Ahora, desde el capítulo 9, son 28 capítulos del libro de Hechos. Desde el capítulo 9 hasta el capítulo 28, habla la Biblia de cuánto sufrió Pablo, y habla específicamente de eso, cuántas veces se encontró en las sinagogas discutiendo y peleando sobre el nombre del Señor Jesús contra judíos y gentiles. Muchos de ellos lo aceptaron, muchos de ellos creyeron, muchos de ellos discutían y no aceptaron al Señor Jesús. Pero yo aquí me voy a enfocar en los reyes. Una vez más lo voy a leer: porque el instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Yo me voy a enfocar en cuando Pablo fue a llevar el nombre del Señor Jesús a los reyes, y los reyes ni cuenta se habían dado que Pablo estaba en ese lugar, siendo que el Espíritu Santo lo había llevado para beneficio de ellos, y los reyes ni por aquí les pasó que el Espíritu Santo había mandado al apóstol Pablo para llevar el mensaje del Señor Jesús. Antes que nada quiero decirle que cuando el Señor Jesús nos hace un llamado, y creo que nuestro pastor hablaba de esto el miércoles o el domingo pasado, no es coincidencia, yo sé que es el Espíritu Santo. Él dijo que a veces nos quejamos o criticamos o preguntamos por qué unos hermanos tienen un cierto llamado que otros. ¿Por qué unos hermanos tienen tal vez mejor llamado, si se puede decir así,
que otros, porque unos hermanos son llamados al ministerio. Yo me pongo por ejemplo porque el hermano Carlos, su servidor, fue llamado a ser copastor. Aquí hay ministros detrás de mí que también tienen un llamado. Aquí hay gente sentada, hermanos sentados que tienen un llamado a hacer, puede ser que sea llamado para llevar su palabra, o puede ser el llamado para hacer salvo. Pero a esto me quiero enfocar. Por favor, pongan mucha atención. No se fijen en mis defectos, no se fijen en mis detalles, no se fijen si hablo bien o no. ¿Sabe por qué no debe fijarse en eso, en mis defectos y en mis detalles? Díganme por qué. No, díganme por qué. Porque me los va a encontrar. Eso es lo más seguro. Si usted se pone a fijarse en mí, en la falta de lo que usted me quiere encontrar, me lo va a encontrar. Pero no deje que el enemigo le robe su bendición. Este mensaje no es una coincidencia. Detrás de todo esto, sabiendo, empezando por nuestro pastor, es un hombre que se mueve espiritualmente. Entonces esta no es coincidencia. Los hermanos que están aquí, los hermanos que estamos aquí porque era necesario escuchar este mensaje. Hablando una vez más de que el llamado que da el Señor Jesús a diferentes personas, a veces lo criticamos. A veces decimos, bueno, pero ¿por qué el hermano es llamado a ser copastor? ¿O por qué el hermano es llamado a ser predicador? ¿O por qué el hermano solamente fue llamado a ser mujer? ¿O por qué el hermano, me voy a usar yo como ejemplo, el hermano Carlos fue llamado a ser copastor? Pues para empezar, créeme que yo ni sabía. Pero cuando hay un llamado, mis hermanos, no saben el sufrimiento que hay detrás de ese llamado. Como le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue escogido, fue elegido por el Señor Jesucristo para que llevara su nombre a los hijos de Israel, a los judíos, a los gentiles y a los reyes. Ahora mucha gente, incluso el mismo Ananías, ha de haber dicho, Señor, pero ¿por qué mandas a Pablo? Ananías pudo haber dicho, ¿por qué no me mandas a mí? ¿O por qué no mandas a Pedro o a Juan? Que de hecho también los mandó, pero en este versículo nos especificamos en Pablo. ¿Por qué? El Señor Jesús le dice, es necesario que le muestre cuánto es necesario que padezca por mi nombre. Y déjeme le digo, hermano, me pongo otra vez yo como ejemplo y aprovecho la oportunidad que es la primera vez que me toca a mí predicar, servir en la congregación B, que es mi congregación. Yo la considero como mi congregación, no porque sea algo material que yo lo posea, no, sino que yo pertenezco a ella por llamado del Señor Jesús. Gloria a Dios. Para mí es un placer estar aquí y servir, y yo quisiera que este momento fuera para empezarnos a conocer más, y voy a usar esta predicación y este momento para hablarles un poco de lo que pasó con nosotros. Aquí está mi esposa. Muchos saben que ella no habla español, pero sí entiende de lo que estoy hablando, ella no me va a dejar mentir. Gloria a Dios. Hace ya mucho tiempo, usted sabe, la hermana Rita, mi esposa y yo vivíamos en Estados Unidos, y me voy a sincerar un poquito con usted. ¿Me puedo sincerar? ¿Puedo ser franco? ¿Puedo hablarle de mis cosas personales? Gloria a Dios. Estoy bajo la unción del Espíritu Santo y creo que la congregación necesita saber ciertas cosas con respecto a un servidor. Hace algunos 10 meses, mi esposa, la hermana Rita, llegó aquí a México. Después de que estuvimos separados 2 años, ella iba y venía. Yo estaba aquí por problemas de inmigración, mis permisos de trabajo se vencieron. Tenía un negocio de construcción en los Estados Unidos. Yo estaba manejando mi negocio desde aquí de México. Mi esposa iba y venía, me ayudaba por teléfono. Estaban las cosas aparentemente muy bien, porque no nos hacía falta nada, aunque no estábamos juntos, pero lo teníamos bajo control. Mi esposa estaba allá, iba y venía, yo estaba aquí, nos veíamos, era hasta cierto punto cómodo, hasta cierto punto era muy cómodo, muy bonito, era muy cómodo ir a recibir a mi esposa al aeropuerto y venir y andar de allá para acá y hacer toda infinidad de cosas. Pero cuando vino la visión para mi esposa de que teníamos un llamado de servir aquí en México, no lo podíamos creer ni entender. Pero lo primero que empezó a pasar, hermanos, después de, y no les digo esto por presunción, quiero que me entiendan por favor, después de que la hermana Rita y yo vivíamos en Estados Unidos con una casa con alberca, con una casa grandísima, con camionetas del año, la hermana Rita, y no se los digo por presunción, ella manejó una camioneta Hammer H2 por 3 años, nueva la camioneta, ya lo que ella manejaba por 3, 4 años. De hecho, cuando yo fui a la frontera, que decidió obedecer a esa visión, ella se vino, yo la recogí en la frontera, nos venimos en esa camioneta súper lujosa. No se distraiga, voy a llegar a algo.
Veníamos en esa camioneta súper lujosa aquí en la Ciudad de México. Yo tenía otra camioneta súper lujosa aquí en México. El negocio de construcción aquí en México funcionaba muy bien. En Estados Unidos también. El dinero, gracias a Dios, no sé si fue gracias a Dios o gracias al enemigo, pero siempre abundaba, había de todo. Podíamos ir de aquí para allá. De hecho, cuando empezamos a hacer esta visión, este llamado, la hermana Rita y un servidor pensábamos que así iba a ser. La hermana Rita y yo pensábamos que era hacer un llamado así de cómodo. La hermana Rita y yo pensábamos que iba a ser muy cómodo y satisfactorio hacer la voluntad del Señor Jesús a nuestra manera. ¿Me están siguiendo? La hermana Rita y yo pensábamos que podíamos hacer la voluntad del Señor Jesús muy cómodamente, andando de aquí para allá, andando en las malls, en los centros comerciales, andando de compras, y sí, que Dios nos está usando, y mira qué a gusto andamos, y hoy nos vamos en esta camioneta, y hoy nos vamos en esta otra, y manda este dinero de allá para acá, y de allá para acá. Eso fue hace como 11 meses para ser exacto. Pues para no hacerle más largo este pequeño testimonio, mis hermanos, hace 3 meses, o sea que hay una diferencia de 7 meses, la hermana Rita y yo no teníamos ni para comer. Déjenme les digo que la hermana Rita y yo nos vimos en una situación donde jamás nos habíamos visto y no entendíamos qué estaba pasando. La hermana Rita y yo nos quedábamos viendo y decíamos, bueno, pero Señor, estamos aquí porque tú nos mandaste. Nos podemos regresar a Estados Unidos. Nos enojábamos con el Señor, como si tuviéramos el derecho de enojarnos por las cosas que hace el Señor Jesús. Yo discutía con mi esposa, ella me decía, ¿sabes qué? Mejor me voy a regresar. Tal vez esto no está bien. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad del Señor Jesús? Ya no tenemos dinero, vendimos una camioneta, la otra nos la recogió la federal por unos permisos de importación que no estaban al corriente, de hecho todavía la tienen ellos, y de repente nos vimos en una situación totalmente incómoda. Había días, les soy sincero, me estoy sincerando con mi congregación y aprovechando el momento, había días que de repente nos levantábamos y decíamos, no tenemos ni un peso para comer. ¿Cómo pasó esto? Y nos poníamos a pelear con el Señor. Señor, así es como quieres que hagamos tu voluntad, sin los recursos, sin los carros cómodos a los que estamos acostumbrados, sin nuestra casa con alberca porque perdimos nuestra casa, que la que tanto queremos. Así quieres que hagamos tu voluntad. Y seguía, y la cosa se quería siguiendo peor y peor y peor. Ya lo último que hicimos una oración y dijimos al Señor, ¿sabes qué, Señor? Ya sufrimos demasiado, no entendemos qué es lo que quieres que hagamos, nunca nos habíamos visto en una situación así, nos vamos a regresar, vendimos lo poco que nos quedaba y ya nos fuimos a regresar a Estados Unidos. Y el hermano Dross, sin saber lo que estaba pasando, a la semana de que nos íbamos a regresar, me dijo, hermano Carlos, he estado orando y yo creo que usted fue mandado para servir como copastor en la iglesia CP, la congregación B. Denle un fuerte aplauso, Señor Jesús. Ahora, vuelvo a repetir, cuando hay un llamado, ahora yo sé que si preguntamos a mi hermano Yahvé, pudo haber pasado también por muchas cosas, de hecho ha de haber pasado muchas cosas para irse al nuevo nivel donde está. Estas cosas espirituales a veces no las entendemos, pero donde quiera que esté nuestro copastor, nuestro hermano Yahvé, Dios lo va a usar. Pero solamente Él y el Señor saben lo que está pasando en ese mundo espiritual. Pero Dios se va a manifestar tarde que temprano. Y así funciona el Espíritu de Dios. No conforme nosotros queremos, no conforme a nosotros nos gusta. Yo hubiera querido hacer la voluntad del Señor Jesús sentado en una camioneta de esas y andando tocando puertas y andando de allá para acá. Pero mire, hermano, la última vez que oré hace 3, 4 meses que andamos en el metro, en microbuses, en combis, y a veces yo me incomodo y mi esposa y mi hija me dicen, pero ¿cuál es el problema de andar en el metro y en la combi? Yo no lo entiendo, es divertido. Gloria a Dios que puso eso en su corazón y yo bien enojado. Es que tú no eres de aquí, tú no entiendes, esto es totalmente estresante, dice mi esposa. ¿Pero por qué? Yo lo veo muy práctico, de hecho me gusta. Y Dios la bendiga a ella, a mi hija, que le puso en su corazón esta satisfacción. Mi hija en el metro se pone a imitar a los vendedores, se suelta de los que se van agarrando y anda caminando y dice, mira papá,
en inglés. Mira cómo le hago como los vendedores y anda caminando en los vagones. Y le digo, solamente tú, Señor Jesús, puedes hacer ese tipo de cosas. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero volviendo a nuestro versículo principal, a Pablo le era necesario padecer. De hecho, Pablo, él era encargado, tenía un rango alto que se dedicaba a andar persiguiendo a los cristianos. Y si se acuerdan, cuando tuvo la visión, él iba en su caballo. El hermano Lara está aquí, él no me deja, él sabe a lo que me refiero. Cuando Pablo iba en su caballo, el caballo en esos tiempos representaba poder. Los que andaban en los caballos hasta adelante eran los líderes, eran los encargados, eran los que tenían ese cargo. Me imagino yo que Pablo tenía mucha gente a su cargo. Pablo tenía mucho poder, Pablo podía mandar, Pablo podía dar órdenes. Pero cuando el Señor Jesús se le aparece en visión, ¿qué fue lo primero que hizo? Lo tumbó del caballo. ¿Me está siguiendo? Lo primero que hizo Pablo, lo primero que hizo el Señor Jesús fue tumbarlo del caballo y enseñarle que primero era necesario sufrir, porque la gloria no era ni para Pablo, la gloria no es ni para mí, la gloria no es ni para usted, la gloria es para nuestro Señor Jesús, que Él es el único que puede hacer estas cosas. Entonces, estas cosas materiales, estas cosas que nos distraen la mente, que nos hacen pensar que ese tipo de vida y esas cosas es lo único que existe o lo más importante que tenemos. Y yo se los digo porque yo pensaba así. Esa mentalidad que el enemigo de Corintios nos explica en el versículo segundo de Corintios, el capítulo 4, el versículo 3 y 4, nos habla de quién domina este mundo. El Dios de este mundo, que es el diablo, él domina este mundo, él tiene controlada la mente de este mundo. Así lo quiero decir, en un sistema político, en el sistema económico, en el sistema educativo, en el sistema religioso. El demonio, el diablo, nuestro enemigo, su enemigo y mi enemigo, él está en control de este mundo. Nuestro enemigo no solamente es el diablo, es nuestro principal enemigo, pero el mundo de allá afuera es nuestro enemigo. Hay una enemistad entre las cosas del mundo y lo que usted lleva dentro de usted. Por eso hay una constante batalla diaria, donde usted siente a veces tentación de ir a las cosas del mundo, de tener una cierta actitud, de ir a ciertos lugares, donde abunda el pecado, pero algo dentro de usted no lo deja. Algo dentro de usted le dice, no, eso no está bien. Esa es la diferencia, esa es la dimensión que controla el demonio, el mundo. La mente está confundida del mundo. De hecho, me gustaría leer ese versículo. Si alguien me quiere acompañar, si lo puede tener por ahí, por favor, alguien de los ministros que me ayude a leerlo. Es 2 de Corintios, el capítulo 4, versículo 3 y 4, creo que sí estoy. 2 de Corintios, perdón, creo que no. Sí, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4, por favor, si alguien lo quiere leer en voz alta, para hablar, para comprobar que es el Señor Jesús diciendo esto, no yo, a mí no se me hubiera podido ocurrir tanta cosa. Adelante, mi hermanito. Dice así la palabra del Señor: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Gloria a Dios. Aleluya. El cual es la imagen de Dios. Gloria a Aleluya, Dios. gloria a Dios. La luz, el evangelio, este entendimiento, esta revelación que solamente nos puede dar el Espíritu Santo, está en enemistad con quien controla este mundo. Estamos confundidos. Y esto lo digo solamente para aclarar de que primero Dios necesita trabajar en nuestras vidas, en nuestras mentes, para hacernos entender su propósito. Ahora conmigo, y me vuelvo a poner de ejemplo, porque también lo estoy usando como testimonio. Me pongo yo como ejemplo. Para mí me era necesario que Dios me quitara de esas. Me quitó hasta mi trabajo, hermano. Déjenme le doy la queja. Yo era lo que se llama general contractor. ¿Cómo se dice? Un contratista general, ¿no? Yo era un contratista general en Estados Unidos. Yo hacía hoteles desde la tierra hasta el techo. Y pues es un muy buen negocio. Muchos hermanos que hay aquí han vivido en Estados Unidos. El hermano Martín, el hermano Miguel, que saben de lo que estoy hablando. Ese era nuestro negocio. Según yo, esa era la vida adecuada. Pero todas esas cosas le estorbaban a Dios.
¿Por qué? Porque si Dios pudiera haber querido hacer su voluntad en mi vida con todos esos recursos, la gloria no iba a ser para el Señor Jesús. Por eso Él no lo podía permitir. Él les decía, no, primero tiene que sufrir y entonces sí puedo hacer mi voluntad en su vida. Gloria a Dios. Pero volviendo a nuestro texto, y como le vuelvo a repetir, me quiero enfocar en los reyes. Pablo fue mandado primero por padecer. Cuando usted lee los capítulos 29 en adelante, todos se dan cuenta cuánto Pablo sufrió. Apedreado, lo quisieron matar, en los barcos en los que se embarcaba, pasaba hambres, se iba a morir varias veces. A Pablo le fue, como decimos aquí en México, Pablo le fue como en feria. Pablo tuvo necesidad, Pablo tuvo hambre, muchas veces, vuelvo a repetir, lo quisieron matar. Él sí padeció, y Jesús lo dijo. Antes de mandarlo le dijo que le iba a enseñar cuánto le era necesario padecer para poder llevar su nombre. Primero le dijo: es necesario padecer para poder llevar su nombre. Y ahora, como le vuelvo a repetir, me quiero enfocar en los reyes, saltándonos hasta el capítulo 24 de ese mismo libro de Hechos. Por favor, si me quiere acompañar, del versículo 24 al 27, yo lo voy a leer, pero sí quiero que lo pusieran ahí en la pantalla, pues si me quieren seguir en su Biblia, los que tomen notas, márquenle ahí por favor, porque sí quiero entregar este mensaje al cual me mandaron a traernos a ustedes y a mí. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? El libro de Hechos, el capítulo 24 y el versículo 24 al 27, lo voy a leer, dice así: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo. Este es el gobernador Félix. Pablo está detenido, Pablo está encarcelado, y Félix, que era el gobernador de Cesarea, manda llamar a Pablo para ver qué era su defensa, para ver por qué estaba ahí. Ahora, Pablo había sido encerrado por predicar el nombre del Señor Jesús. Pablo había sido encerrado por decir que había un Dios que su nombre es Jesús y que iba a resucitar. Y ellos lo veían como una locura, no lo entendían. Además de que iba contra la ley, contra lo que ellos creían en el primer lugar, porque ellos aún creían en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Entonces ellos, estando aquí Pablo, lo voy a volver a leer, dice: algunos días después, viniendo Félix, que era el gobernador, con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe de Jesucristo. Eso quiere decir, Pablo le empezó a hablar, como quien dice, Pablo le empezó a predicar. En el versículo 25 dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, o sea, disertar quiere decir cuando Pablo le dio el entendimiento dado por el Espíritu Santo a Pablo, Pablo se lo estaba dando al gobernador Félix. Fíjese lo que pasó. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Este gobernador, que me imagino que si era gobernador, nosotros sabemos cómo viven los gobernadores. Ahora, no estoy hablando mal en contra de estos gobernadores, pero estoy usándolo como ejemplo porque es el ejemplo que nos da la Biblia. Félix era el gobernador de este lugar. Ahora, me imagino yo que Félix era un hombre muy rico, muy poderoso. Era el gobernador, imagínense. Y si nos ponemos a comparar, los gobernadores del día de hoy no se comparan con los gobernadores de aquellos tiempos en cuanto a riqueza. Debió de haber sido un hombre muy rico, pero cuando entendió la revelación que Pablo le estaba dando, él se espantó, porque lo primero que él tuvo que haber entendido es la avaricia que él tenía. Siga conmigo en el versículo 26. En el 25, cuando dice: Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora veamos aquí, Félix piensa que el favor, que el necesitado es Pablo, cuando por ningún momento se dio cuenta que Pablo, mandado por el Espíritu Santo, estaba ahí para darle el mensaje de salvación, para darle el mensaje de Jesucristo. Pero Félix, confundido totalmente por el mundo, volvemos otra vez a ese mundo gobernado por el Dios de este mundo, que es el diablo, totalmente confundido por sus bienes, por su título de gobernador. Me imagino que no tenía ninguna necesidad en su vida, totalmente confundido. Por eso nunca entendió por la razón que estaba ahí Pablo. De hecho, Pablo estaba ahí para el beneficio de Félix.
pero perdió su oportunidad. Nunca se dio cuenta de que Pablo estaba ahí para beneficio de él. Y Pablo, cumpliendo lo que el Señor Jesús le había dicho, estaba padeciendo, llevando el nombre del Señor Jesús a los reyes. ¿Me están entendiendo? Gloria a Dios. Y el versículo 26, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero. O sea, Félix hacía que Pablo regresara y regresara, y lo tuvo así durante 2 años. Pero Félix esperaba que Pablo le diera dinero y Pablo iba a predicarle. Estuvieron así durante 2 años. Imagínese usted, ¿qué necesidad de dinero hubiera tenido Félix, siendo que era el gobernador? Aquí lo que vemos es de que Félix tenía un problema de avaricia. Y no por casualidad o por coincidencia, así como no por casualidad o coincidencia usted está aquí oyendo esto, Pablo le estaba dando revelación de la justicia y del dominio propio. ¿Por qué? Porque Félix necesitaba escuchar eso. Pero una vez que lo entendió, se espantó y mejor le dijo que se fuera. Voy a volver a leer el versículo 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que se soltase. Estaba esperando como se conoce en el mundo de hoy, y no hay mucha diferencia, hay muchísimos años de diferencia, pero podemos compararlo con el día de hoy con nuestros gobernadores, cómo se maneja la ley en nuestro país, tristemente, y eso viene de años. El gobernador Félix esperaba como se dice aquí, una mordida, ¿no? Una mordida, que le diera a Pablo, que le diera una mordida a Pablo para que lo dejara salir, y Pablo ni por aquí le pasaba. Pablo sabía en su espíritu por qué estaba allí. Pablo, tal vez en su carne, como me pasó a mí, se quejaba. Él decía, Señor, pero ¿por qué estoy encerrado? Estoy haciendo tu voluntad, llevo tu nombre, Señor Jesús. Pero en su espíritu decía, no, estamos aquí para cumplir la voluntad del Señor Jesús. Estamos aquí para llevar su palabra. Estamos aquí para predicarle a los reyes. Estamos aquí para que se conviertan estos. Estamos aquí para predicar el nombre del Señor Jesús. Eso le decía su espíritu a Pablo, y lo mantuvo ahí. Ahora el versículo 27, si lo tiene ahí, por favor, síganme, dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. O sea, se terminó la gobernatura de Félix y vino a sustituirlo Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Saben de lo que estoy hablando? Eso se ve ahora en nuestro mundo. Félix, por quedar bien con su pueblo, con sus judíos, dejó preso a Pablo pensando que el necesitado era Pablo, sin saber que detrás de todo esto estaba el Espíritu Santo asegurándose que Pablo estaba donde Dios quería que estuviera, para que las personas que lo estaban oyendo escucharan el mensaje de salvación. ¿Me estoy explicando? Gloria a Dios. Entonces, al cabo de 2 años, Félix fue sustituido y Festo vino a ser el nuevo gobernador. Festo, que también era judío, vino a ser el nuevo gobernador de Cesarea. Entonces Pablo se quedó preso y Pablo tenía que ir a apelar seguramente con él. De hecho, Pablo quería ir a apelar a César, porque él se guiaba por las leyes de Roma. Pero Pablo, él eso hacía en su carne, pero de hecho el propósito de él, del Espíritu, era predicarle a todos estos reyes, que todos estos reyes se oyeran la palabra, porque el Señor dijo, y desde entonces ya venía haciendo el Espíritu Santo su trabajo. Pero la palabra nos dice que no va a quedar alma sin que su palabra no sea escuchada, llevada, recibida. Estas personas, y ahorita vamos a llegar al final de esto, perdieron su oportunidad. Ni por aquí les pasó que Pablo estaba ahí para llevarle la noticia de salvación. Oh, que el Señor nos ayude para que cualquier persona que entienda este mensaje y sienta que ese mensaje es para su salvación, lo entienda y no pierda esa oportunidad que el Señor Jesús le está dando. Gloria a Dios. Y después de que Félix dejó la gobernatura, Festo vino a ser el nuevo encargado de esto. Ahora, si me quiere acompañar, por favor, son muchos versículos, yo lo sé, pero sí quiero llegar al punto de esto. Tenemos un poquito de tiempo, por favor. El 25, ahora vamos a leer el versículo 13 al 16. ¿Lo tienen ahí a la mano? Dice así: pasados algunos días, el rey Agripa, ahora este es el rey, se puede decir el patrón de los gobernantes, de los gobernadores, el rey Agripa, que también era judío, vino a darse una vuelta por Cesarea para ver a Festo, que era el nuevo gobernador. Dice: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice, que era su esposa, vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Ahora acuérdense, Festo ya era el nuevo gobernador.
ya se había ido Félix, ahora Festo estaba gobernando. Y el versículo 14 dice: y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, que era el primer gobernador, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Ahora aquí estamos hablando de que Festo le está dando la queja, le está pasando la noticia al rey Agripa, le está diciendo cuál es la situación de Pablo. Y Pablo mientras sigue encarcelado, Pablo mientras sigue sufriendo sus cárceles, sus prisiones, Pablo lleno del Espíritu Santo está sufriendo, pero él sabe que él está ahí porque el Señor, Jesús lo puso ahí para un propósito. Y a ese propósito vamos a llegar ahorita. Ahora vamos a saltarnos hasta el versículo 18 de ese mismo verso 25. Dice: y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Este es Festo aún diciéndole a Agripa que en Jerusalén sus acusadores se presentaron, pero él no veía los cargos por los que él los podía condenar. Y en el versículo 19, fíjese de este versículo, dice: sino que tenía contra él ciertas acusaciones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Gloria sea su santo nombre. Pablo estaba convencido de que el Señor Jesús vivía. A Pablo no le cabía ninguna duda de que el Señor Jesús tenía un propósito. A Pablo no le cabía ninguna duda de que él estaba sufriendo y padeciendo todas estas incomodidades para llevar la palabra del Señor Jesús. Den un fuerte aplauso al Señor. Vamos a saltarnos, por favor, hasta el versículo. Estoy tratando de apurarme, pero quiero llegar al final de este mensaje, por favor. El versículo 22 dice: entonces Agripa, el rey Agripa, dijo a Festo, que era el gobernador: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Imagínese usted, hermano, Pablo estando encarcelado. Yo imagino que Pablo estaba orando, Pablo estaba ayunando, Pablo nada más estaba esperando la oportunidad de que le pusieran enfrente a un rey para poder predicar el nombre del Señor Jesús. Pablo estaba deseoso de que se le apareciera cualquier gobernador, cualquier rey, cualquier presidente, si lo podemos decir así, para Pablo poder predicar el nombre del Señor Jesús. Para eso había sido mandado. Ahora, en estos últimos capítulos, Pablo ya había predicado a judíos y a gentiles. Ya que el Señor Jesús lo había preparado por sus sufrimientos, por sus padeceres, para traerlo hasta este nivel de estar listo en su espíritu y en su corazón por medio de sus sufrimientos, para poder predicarle a los reyes y a los gobernantes. Ahora déjenme tratar de apurarme para llegar a donde quiero llegar. Entonces el versículo 22 una vez más dice: entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Acompáñenme ahora hasta el capítulo 26. Dice: entonces Agripa dijo a Pablo, ya está Pablo, me imagino que ya estaba en un tribunal, ya estaba ahí demasiada gente, judíos, gentiles tal vez también, y estaban todos en un tribunal, y ahí estaba sentado el gobernador Festo junto con el rey Agripa, que era el más alto rey en ese lugar. Me imagino que tal vez hubiera sido invitado a Félix, el primer gobernador, y estaban todos ahí criticando a Pablo, esperando a Pablo, que el pobre Pablo, según ellos, estando ahí encarcelado por un crimen que ellos le querían comprobar, pero Pablo estaba solamente esperando esa oportunidad. Yo imagino que Pablo estaba: yo quiero que me digan, yo solamente quiero que me digan a qué horas, porque yo traigo un mensaje. Yo solamente quiero que me digan: ok, Pablo, es tu tiempo, porque yo estoy listo, ya el Señor me dio revelación, yo sé por qué estoy aquí. Yo solamente espero que me den luz verde para entregar este mensaje que el Señor Jesús me mandó a entregar. Gloria sea su santo nombre. Yo me imagino que Pablo estaba totalmente lleno del Espíritu, contento, aunque estaba sufriendo en su espíritu, no estaba contento, porque él sabía que la oportunidad estaba cerca de hablarle al rey.
Ahora sí, sígueme por favor en el capítulo 26, vamos a leerlo lentamente. Bueno, yo lo voy a leer. Aleluya, gloria a Dios. Que sea el Espíritu Santo darnos este entendimiento. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Imagínense qué sintió Pablo cuando dijo, esto era lo que estaba esperando. Ahora, si ustedes piensan que el necesitado soy yo, ustedes piensan que el que está en problemas soy yo, ustedes confundidos por el mundo, ustedes confundidos por sus riquezas, ustedes están confundidos por todos esos gobernantes que lo rodean, ustedes confundidos por este mundo, ni idea tienen que ustedes necesitan más de yo, más de mí que yo de ustedes. Ustedes no saben lo que yo sé, ustedes no entienden lo que yo entiendo. El libro de Corintios, en la primera de Corintios, el versículo 2, se me hace que es el versículo 14, donde dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales de Dios, porque para él son locura, para eso se necesita. Por eso usted, yo, los que estamos aquí, y algunos tal vez no son bautizados, no reciben el Espíritu Santo, pero hoy puede ser el día, pero muchos de los que estamos aquí podemos entender estas cosas solamente por gracia del Señor Jesús. No es ni por mí, creo que por parte de mi testimonio eso les puede estar por seguro, que no es ni por mí, no es ni por mis habilidades, no es ni porque usted sea muy inteligente para entender, perdón la expresión, pero es el Espíritu Santo dándole a entender este mensaje. Que Pablo hubiera querido que este rey hubiera entendido este mensaje. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, otra vez más, el capítulo 26 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces extendiendo la mano diciendo, esta es mi oportunidad, porque yo aquí estoy para entregar este mensaje. Yo sé que lo reciban o no, ojalá que lo reciban, pero lo reciban o no, el Señor de aquí me va a mandar a otro lado, porque aquí se cumple a lo que yo vine. Dice, Pablo entonces extendiendo la mano comenzó así su defensa. Fíjese todavía, según estando en su sufrimiento, Pablo, fíjese con qué respeto, cómo los cristianos debemos de ser diferentes, no importa la situación, lo cómodo que no sea el lugar, pero Pablo aún estando ahí encerrado, fíjese con qué respeto le habla al rey Agripa y le dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Aleluya. Pablo le estaba diciendo, te voy a predicar. Te voy a traer el mensaje del Señor Jesús, te voy a traer el mensaje de salvación y espero que me escuches, espero que me entiendas lo que vine a decirte, espero que tengas atención, escúchame con cuidado porque estoy aquí por un propósito. Ahora Pablo no les podía decir, yo estoy aquí porque el Señor Jesús me mandó, de por sí ya pensaban que estaba loco. Esas cosas Pablo se las dejó al Espíritu. Pablo dijo, yo estoy aquí haciendo naturalmente lo que sobrenaturalmente se me mandó a hacer y espero que ellos entiendan. Eso ya es entre ellos y Dios. Eso ya es entre ustedes y Dios. Eso ya es entre nosotros y Dios. Y a esto vuelvo a llamar una vez más. Hay dos tipos de llamados. Uno, somos llamados a sufrir para un llamado, y gloria a Dios que cuando sabemos, reconocemos que estamos sufriendo por el Señor Jesús, en vez de sufrimiento es gozo. Cuando estamos sufriendo por obra del Evangelio, cuando estamos sufriendo por cosas del Señor Jesús, créanme hermano, y se lo digo por experiencia, cuando uno entiende, cuando uno discierne, cuando el Espíritu nos da a entender, no es sufrimiento, sino que es una gran bendición. Gloria a Dios. Y entonces le dice, espero que me escuches, que me oigas con paciencia. Y de ahí no voy a leer todo, pero Pablo empieza a predicar, le empieza a decir de dónde era Pablo el perseguidor. Ahí en su Biblia, cuando pueda lo puede leer. Y me quiero saltar hasta donde dice, no sé si su Biblia tenga títulos, dice Pablo relata su conversión, y de ahí quiero que vaya hasta el versículo 15, por favor. Yo entonces dije, ¿quién eres? Este es Pablo, relatándole al rey lo que había pasado con su vida, dándole su testimonio, su predicación. Y le dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor Jesús dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de que
y de aquellas en que me apareceré a ti. El versículo 17 dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y aquí está la clave del versículo 18, por favor, dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí era el mensaje que Pablo le había llevado a este rey. Ahora, Pablo tuvo que sufrir demasiado para llegar a ese nivel y poder predicarle a un rey. Usted se puede imaginar, y cuando estudiamos el libro de Hechos nos damos cuenta cuánto fue necesario, y Jesús se lo advirtió, que tenía que padecer para llegar a ese nivel. Ahora aquí se cumple, porque unos versículos más, de hecho 2 más, se termina el libro de Hechos. Aquí se cumple lo que el Señor Jesús le había dicho a Ananías, que era elemento, que era escogido para predicarle a los judíos, a los gentiles y a los reyes. Entonces, cuando le predicó a los gentiles, a los judíos, Dios lo estaba preparando a Pablo. Durante su sufrimiento lo preparó para llegar a este punto. Ahora, quiero que me acompañe, por favor, una vez más al versículo 18. Dice: gloria a Dios, para que abra sus ojos. ¿Se acuerdan lo que leímos de Corintios? ¿Quién tiene confundidas las mentes de este mundo? Satanás, el que controla este mundo, tiene confundidas la mente de este mundo. Dice: para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y Pablo después de ahí sigue predicando, pero ahí era el mensaje, el resumen del mensaje que él les quería entregar. Eso fue lo que les llevó. Ahora síganme por favor hasta el versículo, gloria a Dios, 24. Dice: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, el gobernador que sufrió a Félix queriendo quedar bien con el rey, yo me imagino, dijo, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. O sea, Festo pensaba que el loco era Pablo. La mente tan confundida no lo dejó percibir, no lo dejó cachar ese mensaje de que él estaba ahí para beneficio de ellos. Gloria a Dios. Dice: mas él dijo, o sea Pablo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Aún ahí sí, fíjese cómo Pablo le sigue hablando. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey, o sea refiriéndose a Agripa, que era un judío, él sabía de estas cosas. Pero estando tan confundido y rodeado de su pueblo y rodeado de sus gobernadores, él no iba a ceder. ¿Por qué? Porque iba a quedar mal con el mundo. ¿Cuántas veces, incluso nosotros, o cristianos o hermanos, nos comprometemos y no hacemos las cosas que debemos de hacer por representar al nombre del Señor Jesús, pero por quedar bien con el mundo, nos comprometemos a hacer, decir, actuar de ciertas maneras? Eso hacemos, despreciamos lo que hay dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque aún nos controlan ciertas cosas del mundo, ciertas actitudes, ciertas mentalidades, y debemos orar, porque la única manera que podemos terminar con eso es con la oración y poniendo al Señor Jesús por delante de nosotros, porque naturalmente no lo vamos a poder hacer. Tiene que ser el Espíritu de Dios guiándonos, dándonos entendimiento y poder cambiar todas estas malas actitudes. Gloria a Dios. Y voy a otra vez al versículo 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Y en el versículo 27, aquí está a lo que vino Pablo. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y Pablo mismo le contesta: yo sí sé que crees. Yo sé que crees, aunque tú me dijeras enfrente de tus personas que te rodean por no quedar mal con ellos, tú me puedes decir a mí que no crees, pero yo sé que crees. Antes que me contestes, yo te estoy diciendo que yo ya sé, yo sí sé que crees. Dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y Pablo mismo le dice: yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, Agripa presionado por las personas que estaban ahí, por sus gobernantes, diciendo: ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar si de pronto hago caso de este mensaje? ¿Qué van a pensar si de pronto hago caso de este evangelio? ¿Qué van a pensar si de pronto me vuelvo cristiano? ¿Qué van a pensar si me bautizo?
¿Qué van a pensar si empiezo a actuar de diferente manera, como a Dios le parece? No. Entonces Agripa contestó y dijo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces Agripa dijo, imagínese usted ese cuadro totalmente confundido por sus riquezas, por su cargo, por todo eso que tenía, por todas estas cosas. Le dijo, sí. Agripa entonces dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Oh, hermano, hermana, yo sé que este mensaje no es traído aquí por coincidencia. Yo sé que hay muchos que no son bautizados. Yo sé que muchos hay ministros, hermanos aquí sentados, si quieres, que tienen un llamado y que tal vez están sufriendo o que han sufrido o que van a sufrir y no entienden qué está pasando. Déjame te digo, hermano, antes de que tu llamado, antes de que tu ministerio comience, la mejor señal que vas a tener es el sufrimiento. Antes de llevarte a una tierra prometida, tienes que pasar por un desierto. Gloria a Dios. En el desierto es hasta el mismo Jesús tuvo que prepararse en el desierto. Juan el Bautista tuvo que prepararse en el desierto. Moisés. Todos ellos tuvieron que pasar por un desierto antes de empezar su ministerio. ¿Qué nos podemos esperar nosotros, hermanos? Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Yo sé que tal vez esta predicación no fue tan emotiva como usted lo esperaba. Tal vez yo también quisiera naturalmente haberme vuelto más emotivo, pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo quiere que usted entienda este mensaje. El Espíritu Santo quiere que no seamos como Agripa, que era un rey, que no seamos como los gentiles, que no seamos como los judíos que no creyeron, que no seamos como Festo, que no seamos como Félix, que entendamos el mensaje y que no perdamos nuestra oportunidad a nuestro llamado, a nuestro ministerio o incluso a su salvación. ¿Me está entendiendo? Ok, yo quiero leer una vez más. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y vea lo que dijo Pablo en el versículo 29. Pablo dijo, con los signos de admiración, quisiera Dios, por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen. Hasta ese momento se estaba preparando Pablo para que todos los que estaban ahí juntos con el rey escucharan esa palabra, así como estamos todos ahorita reunidos aquí por gracia del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Todos tenemos que escuchar y entender esta palabra, devolvernos al Señor Jesús para perdón de los pecados. Déjenme leer eso una vez más. Dice, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses, y aquí Pablo les da el ejemplo de lo que estoy hablando, dice, fueses hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Pablo les está poniendo él como por ejemplo, así como me puse yo como por ejemplo. No es necesario que todos sufran para un ministerio. Muchos de ustedes, muchos de nosotros han sido solamente llamados a salvación. A que, de hecho, todos debemos de servirle al Señor Jesús, pero no todos tenemos que estar como Pablo con las cadenas. No todos tenemos que estar siempre sufriendo por llevar el Evangelio. Hay muchos que solamente Dios quiere que entiendan el mensaje de salvación. Hay muchos que solamente Jesús quiere que se bauticen, que vengan a sus pies, que reciban el Espíritu Santo y que cambien de vida para el beneficio de ustedes mismos y para gracia del Señor Jesús. Pablo se pone como ejemplo y dice que todos ustedes fueran tales como yo, pero sin estas cadenas. O sea, Pablo dice, yo he sufrido, yo estoy aquí porque por mi entendimiento entiendo que es necesario que sufra. Y estoy aquí para ustedes, para que ustedes se conviertan al Señor Jesús y entiendan este mensaje. Pero no se van a ver como yo con estas cadenas, no se van a ver encarcelados como yo me veo. Tienen la gran oportunidad de solamente aceptar al Señor Jesús, de que el Señor Jesús los acepte en su reino para que su nombre se escriba en el libro de la vida. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso al Señor. Ya para terminar, este es el último versículo que quiero leer. Y aquí nos enseña cómo la mente tan confundida y el compromiso que tenía Agripa con su pueblo, con sus líderes, no hizo que tomara esa decisión. Tal vez la entendió, pero no quiso actuar.
Yo estoy seguro que la entendió, pero ese compromiso que tenía con el mundo, estaba tan allegado al mundo, a las riquezas, a las posesiones, ya que era un rey, no lo dejó tomar esa decisión. Y fíjese usted en el 32 dice, y Agripa, ellos se pusieron aparte para hablar con respecto a Pedro, y dice, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera velado a César? Nunca se dieron cuenta para qué estaba Pablo ahí. Incluso la Biblia dice que se apartaron, fueron a hablar, imagino que dejaron ahí, imagínense usted ver a Pablo encadenado después de una predicación, y ellos se apartan, ni siquiera dándose cuenta de lo que había pasado, y se ponen a hablar entre ellos. Y el rey Agripa le dice a Festo, que era su gobernador, ya que ya no estaba Félix. Se pone a hablar Agripa con Festo y le dice, si no hubiera sido porque él quiere apelar a César, que era el rey romano, lo pudiéramos dejar ahí, pensando que le podían hacer un favor a Pablo, siendo que Pablo estaba ahí para entregarles el mensaje a ellos. ¿Y sabe qué es lo más triste de esta historia, de esta predicación, de esta enseñanza? Que si usted lee el libro de Hechos y todo lo que resta de la Biblia, sus nombres nunca se vuelven a mencionar. Esto nos enseña, y esto está plasmado en la Biblia para que nosotros lo entendamos y veamos qué fue lo que pasó con estas personas siendo reyes, que perdieron su oportunidad de venir a los pies del Señor Jesús. Yo no puedo juzgar o decir que ellos se fueron al infierno, que pasó algo con ellos, pero la Biblia no los vuelve a mencionar. En la Biblia no debe decir si se convirtieron o no. Si se hubieran convertido, yo pienso que en algún verso, versículo nos hubiera dicho, tal vez en otro libro, que sí, siempre sí aceptaron al Señor Jesús. Ellos perdieron su única oportunidad que tenían de venir al Señor Jesús, y por estar confundidos por el mundo, por estar confundidos con las cosas materiales, y yo fui culpable de eso, por eso úsenme a mí como ejemplo. Cuando uno está confundido por todas esas cosas, la mente no capta esto, pero el Espíritu dentro de usted le hace entender que hay algo mucho más real que lo que nuestros ojos pueden ver. Lo que sus ojos pueden ver ahorita, mañana no va a existir, pero usted va a seguir existiendo. La pregunta es, ¿dónde va a seguir existiendo? Va a seguir existiendo. ¿Me entienden? La pregunta es, ¿dónde va a seguir existiendo? Vamos a ponernos de pie, ya me alargué un poquito, espero que me hayan entendido este mensaje, que el Espíritu Santo